Ok, muy buenas tardes con todos. Es un honor para el Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas contar con su valiosa presencia. Bienvenidos a esta jornada. Presentamos a continuación el presentación de resultados, encuesta, desafíos, implementación, NIC-SP, Focal 2021. Este conversatorio cuenta con la intervención de los expertos por Brasil, Heriberto Enrique Vilela do Nascimento, Coordinador General de Contabilidad del Gobierno Central; por Ecuador, Magdalena Vicuña, Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental; de El Salvador recibimos a Joaquín Montaño, Director General de Contabilidad Gubernamental; por Chile recibimos a María Soledad Frin, jefa de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría General. Con beneplácito recibimos de México a Juan Torres, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental. El moderador es Juan Carlos Dugán, especialista senior en gestión financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, y la presentación de resultados por parte del BID a cargo de Bianca Merchán, especialista en gestión financiera del Banco Interamericano de Desarrollo. A continuación, Juan Carlos, bienvenidos a todos. Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en este momento, que es un momento de sentimientos encontrados. Por un lado, llevaba un año sin desembolsar mi saco y, bueno, corbata me negué a ponerme, pero es un momento en el que nos hubiera encantado haber estado con ustedes físicamente aquí en Ecuador. Este evento se iba a realizar el año pasado y con Magdalena a estas alturas del año ya teníamos preparado buena parte del evento y realmente es triste no poderlos tener acá a ustedes, estarnos saludando, darnos abrazos. Pero bueno, es un momento complicado para todos los países y nos alegra muchísimo poderlos tener, aunque sea por este medio virtual. Bueno, ya Cintia presentó quién nos van a acompañar hoy en esta tarde, en esta mesa. Quiero agradecer especialmente a Magdalena Vicuña y a Cintia Catote y a todo el equipo de contabilidad del MEF por todo el esfuerzo que han realizado para que pudiéramos llevar adelante estas sesiones de Focal. Lo que vamos a ver esta tarde es digamos, el resultado de la encuesta sobre los impactos de la pandemia por COVID, y vamos a tener un conversatorio con los diferentes participantes. Bianca Merchán, mi colega, va a estar liderando esta parte. Esperamos que no dure más de una hora entre la presentación de los resultados y el conversatorio que va a tener Bianca con los participantes. Posteriormente vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas del público. Entonces, lo que les voy a pedir es, si son tan amables, en el chat de la reunión van escribiendo sus preguntas a medida que las vayan teniendo. Y si por favor al comienzo de la pregunta nos indican para quién sería la pregunta, dado que hay varios participantes, ¿no? Entonces, primero, ¿para quién iría la pregunta dirigida y su pregunta? Y al final estaremos tratando... dando respuesta a estas preguntas en la medida que el tiempo nos alcance. Sin más, le cedo la palabra entonces a Bianca para que nos muestre los resultados de la encuesta. Muchas gracias, Juan Carlos. Nada más me gustaría confirmar si todos pueden ver mi pantalla. No se ve. No la vemos. Ok, esperemos unos segundos. Intento nuevamente. Ya está. Fantástico. Nada, muchas gracias, Juan Carlos, por tu gentil introducción. Solo déjeme
Mi inicio acá una ventanita, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu gentil introducción. Queridos colegas, reciban todos un cordial saludo desde Washington. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien y a la distancia les mando un fuerte abrazo. Quiero extender un cordial agradecimiento a Magdalena Vicuña y a Cintia Catota y a todo el equipo que lideró esta iniciativa por su gentil invitación para presentar los resultados de la encuesta, sobre todo los desafíos de la implementación de las NICS-SP. Sobre el alcance de esta encuesta, bueno, pues nace de los miembros de FOCAL, donde se plantearon los desafíos que enfrentan en el proceso de implementación de estas normas. Este documento es el resultado de un trabajo de colaboración entre los gobiernos de Ecuador, El Salvador, Chile, Brasil, México y, por supuesto, todo el apoyo de la red FOCAL, a quienes felicitamos por este gran esfuerzo en tan corto tiempo. La encuesta fue respondida por 16 países, y su alcance engloba las siguientes 4 áreas: desafíos de los sistemas financieros, desafíos en el proceso de las NICS-SP, experiencia sobre agregación y consolidación de los estados financieros y finalmente la administración de bienes del Estado. A continuación les voy a presentar rápidamente el informe, el cual, más allá de recoger imágenes maravillosas de los países de FOCAL, también presenta información muy poderosa sobre el proceso de implementación de NICS-SP. Acompañada de una fotografía de la isla Bartolomé de Galápagos, Magdalena nos da la introducción en este informe. Acá vamos a poder ir navegando y vamos a poder ver la participación de todos los países de FOCAL. El resumen ejecutivo está acompañado del puente JK en Brasilia, Brasil. Al igual que acá vamos a poder apreciar las estadísticas sobre las bases contables de las NICS-SP, al igual que la metodología de implementación, acompañada de la foto de Santiago de Chile. La Plaza de Armas en Perú nos va a mostrar la emisión de las normas contables en los países y los criterios técnicos de las NICS-SP, y la foto del Ángel de la Independencia en México. Acá vamos a poder ver el financiamiento de la implementación de las NICS-SP. Toda esta información está recogida en el informe que más adelante el equipo se los compartirá. Pero bueno, de regreso a la presentación, me gustaría mostrarles algunas de las cifras que reflejan este documento. Referente a los desafíos financieros contables ante la pandemia por COVID-19, no podemos dejar de mencionar aquellos que se refieren al teletrabajo, donde el 63% de los países mencionan que hubo limitaciones por la infraestructura tecnológica, espacio físico, conectividad a Internet, problemas de suministro eléctrico, entre otros. Lo cual, reforzado por los panelistas en la sesión de la mañana, si bien fue todo un proceso de adaptación muy rápido, en algunos casos actualmente aún se están realizando esfuerzos para optimizar las instalaciones tecnológicas. De igual forma, varios colegas contestaron que el teletrabajo también trajo consigo mayor productividad y eficiencia en sus labores. En esta misma línea, el 13% de los países mencionaron que tuvieron complicaciones para la toma de decisiones financieras por la nueva modalidad de teletrabajo, especialmente aquellos que se refirieron al cumplimiento de las normas, y en algunos casos se requirió trabajar en forma presencial para atender temas relevantes. El 47% de los países mencionó que tuvo desafíos en el proceso de cierres contables. El 75% señaló que incrementó el esfuerzo para obtener información financiera contable. De igual forma, se destaca que pese a la necesidad de una mayor coordinación al inicio de esta nueva modalidad, los países se encuentran preparados para asumir retos y adaptarse rápidamente a los cambios. En cuanto a la proyección de flujo e impacto fiscal, el 93% de los países afirmaron que realizaron escenarios de crisis en la proyección de flujo de ingresos ante la pandemia. Consecuentemente, se puede apreciar que debido a la reducción de ingresos, los países se han visto en la necesidad de analizar diferentes escenarios e hipótesis para evaluar la situación financiera y la elaboración de planes estratégicos focalizados. De igual forma, debido a la pandemia por COVID-19, el 86% de los países han realizado evaluaciones de pago de préstamos externos, al igual que el 73% de países realizaron análisis de impacto fiscal y su incidencia en los estados financieros. Todo esto con el objetivo de preparar estratégicas económicas y financieras, las cuales fueron elaboradas con perspectivas presupuestarias y cifras contables, y en algunos casos se presenta información del impacto de la pandemia en el balance de ejecución presupuestaria, al igual que en otros casos se destacó la información por medio de notas contables. En cuanto a la implementación del NICS-SP y el desarrollo de los sistemas, se destaca que el 80% de los países afirmaron que ahora existen más inconvenientes para la correcta evaluación de inventarios y deterioro de activos. Esto dado principalmente por el distanciamiento social, medidas de bioseguridad, el cual limita la toma física de inventarios y al realizar las correctas evaluaciones. El 13% de los países han evaluado cambiar el énfasis de controles ex ante por controles ex post para facilitar decisiones más oportunas. El 75% de los países han generado informes financieros contables específicos para atención a la pandemia.
a fin de identificar ingresos y gastos para atender a la emergencia, rendir cuentas a la ciudadanía y a los organismos y demostrar mediante información financiera, contable y presupuestaria los resultados generados para enfrentar la pandemia. De igual forma, en cuanto a los sistemas, el 31% de los países han reacomodado los sistemas financieros contables para entregar las compras ante la pandemia. Y el 44% de los países han identificado la necesidad de realizar controles relacionados con los IAF y emigrar a un nuevo sistema más optimizado, robusto, automatizado, que esté mejor preparado para eventos inesperados. De igual forma, el 79% de los países afirman que se han desarrollado controles eficientes sobre las transferencias y pagos de bienes y servicios para atender a la pandemia. Por otro lado, el 38% de los países han desarrollado una app integrada con CIAF, o en su defecto, plataformas accesibles a través de dispositivos móviles. Un ejemplo más adelante nos compartirá nuestro colega Heriberto. Ahora vamos a pasar al siguiente punto que se refiere a los principales desafíos en el proceso de implementación de las NICS-SP. El 88% de los países implementan NICS-SP sobre la base contable del devengo o acumulación. El 69% de los países poseen un marco jurídico que define el método específico para la aplicación de las NICS-SP, ya sea por convergencia o adopción. Y el 47% ha estructurado un comité o posee una institución rectora responsable del proceso de aplicación y promoción y regulación de las NICS-SP. En cuanto a la cobertura de las NICS-SP, el 33% de países afirmaron que las NICS-SP están siendo aplicadas en todas las entidades del sector público, incluyendo empresas públicas y entidades subnacionales. El 40% de países afirmaron que incluyen entidades subnacionales, pero no consideran empresas públicas. Y el 27% no incluye empresas públicas en entidades subnacionales. En este sentido, se destaca que varios países señalaron que para las empresas públicas se aplican las NICS. Entrando en materia del método de implementación de las NICS-SP, el 56% lo realiza a través del método indirecto, el 25% del método directo y el 19% todavía no ha determinado ningún método. Como todos sabemos, el día de mañana se realizará un panel sobre estas metodologías de implementación. Por ahora, podemos apreciar que el método indirecto es el más aplicado en la región y mañana los colegas de los países nos contarán las particularidades de estos mecanismos. En cuanto al proceso de implementación, el 75% de los países han considerado la implementación en una línea de tiempo prolongada que permite flexibilidad y gradualidad para su aplicación. El 94% de los países poseen sistemas informáticos que integran las operaciones presupuestarias, contables y de tesorería y financiamiento. El 50% de los países afirmó que sus sistemas actuales no facilitan la aplicación y regulación de las NICS-SP. Sin embargo, actualmente varios países están desarrollando iniciativas que faciliten este proceso, mientras que el 38% de los países sí poseen estos sistemas que les ayudan a aplicar estas normas internacionales. En cuanto al financiamiento, el 60% de los países afirmaron que el proceso de implementación de las NICS-SP se realizó con el apoyo de organismos internacionales de desarrollo y fondos propios para todo este proceso que incluye la divulgación, capacitación, implementación y desarrollo. El 20% de los países lo realizan 100% con fondos de organismos internacionales y de desarrollo, mientras que el 20% restante de países lo realizan exclusivamente con fondos propios. Ahora vamos a pasar al tercer tema sobre agregación y consolidación de los estados financieros, donde podemos apreciar que en cuanto al método de consolidación, el 50% de los países lo realiza a través de agregación y consolidación, el 38% de países por consolidación y el 12% por agregación. Y en esta misma línea, el 69% de países realiza una consolidación por sectores, es decir, gobierno central, gobiernos departamentales o sectores como la administración central. El 25% realiza una agregación por instituciones, como por ejemplo entidades que conforman a nivel nacional, subnacionales y todo el sector público, al igual que empresas que cotizan o no en bolsa. El 6% a través de otros mecanismos. Por otro lado, el 50% de países aplican las NICS-SP al proceso de consolidación de estados financieros. El 56% posee un sistema informático de consolidación y agregación. Por otro lado, el 60% reconoce que una entidad se considera asociada por la capacidad de influir en forma significativa en sus decisiones. Por otro lado, el 60% reporta que no tienen entidades que se excluyen del proceso de consolidación de los estados financieros. Aquellas que se excluyen es debido a que por su naturaleza y operatividad no cumplen en totalidad con los parámetros expuestos en las NICS-SP. Bueno, en este slide podrán apreciar que los informes que se presentan en los países donde se pueden ver
que el 94% presenta un estado de situación financiera, el 88% estado de resultados, 81% estado de flujos de efectivo, 75% estado de cambios en el patrimonio, 81% de ejecución presupuestaria, 94% notas aclaratorias y el 44% presentan otras notas. Vergüenza. En esta última línea, el 44%, algunos países presentan estados de ahorro de inversión y de financiamiento, otros de compatibilización presupuestaria contable, dictamen de su auditoría interna y además los inventarios anuales mensuales. De igual forma, podrán ver cómo los países de focal realizan la clasificación de las instituciones para su proceso de consolidación. Y aquí pueden apreciar que el 100% lo realiza por gobierno central, 87% instituciones descentralizadas, 53% gobierno general, 93% empresas públicas, 73% alcaldías o gobiernos locales y 67% sector público no financiero. A continuación voy a pasar al siguiente y último tema que se refiere a la administración de bienes de Estado. En este slide se puede apreciar que el 63% de los países realizan Mil disculpas, Bianquita, por favor, si son tan gentiles de cerrar sus micrófonos, si son tan amables, les agradecemos. Por favor, cerrar los micrófonos. Está en este momento exponiendo Bianca Merchán. Solicitamos muy comedidamente cerrar los micrófonos. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Continúo. Gracias, Bianquita, por favor. Perfecto. Bueno, vamos a retomar de nuevo sobre que aquí podemos ver que el 63% de los países realizan un registro contable de los bienes de propiedad, planta y equipo conforme a los estándares internacionales de contabilidad. El 80% de los países afirman que el reconocimiento, medición y registro contable de la propiedad, planta y equipo permite que la información sea razonable y comparable entre entidades de su misma jurisdicción. En cuanto a los sistemas, el 50% de los países afirmaron que sus sistemas informáticos permiten administrar y registrar contablemente los bienes de propiedad, planta y equipo de toda la administración pública. El 88% de los países reportan que sus sistemas de administración de bienes están sustentados en requisitos técnicos, legales, administrativos y contables. El 56% de los países afirman que los saldos del sistema informático se reflejan en los estados financieros de la entidad y los estados financieros consolidados. Los demás países afirmaron que se encuentran actualmente en un proceso de conciliación y ajuste de los saldos contables para actualizar los sistemas. En los casos donde no se tienen sistemas centralizados, para cada entidad responsable de sustentar los saldos remitidos en los estados financieros con su inventario físico. Acá también podemos apreciar que el 31% de los países afirman que el sistema de administración de bienes se ha implementado en todas las entidades del sector público. El 69% de los países nos informó que posee una Dirección General de Bienes que funciona como un ente rector de los bienes de propiedad, planta y equipo. El 60% de los países considera los bienes históricos y los bienes de infraestructura vial dentro del control de bienes. El 38% de los países afirma que existe un umbral o límite que define montos o bienes de propiedad, planta y equipo que se excluyen del control de la administración de bienes. Y para finalizar, podemos apreciar que en cuanto al método de evaluación de los bienes de propiedad, planta y equipo, que el 75% de los países de focal lo realiza a través del valor histórico, el 19% por el valor razonable y el 6% por el valor de mercado. Entre los comentarios se destacan que algunos países no cuentan con un sistema que permita valorar los bienes. Sin embargo, se han implementado manuales de políticas que consideran el costo histórico como método de evaluación para esta herramienta informática. De igual forma, se tienen establecidos procedimientos para el registro de valor de compra y el costo histórico de los activos. Como podemos ver, estas cifras muestran las realidades que los países nos han venido reportando en los últimos años. El informe contiene mucha más información detallada que puede ser de mucha utilidad para los países que están implementando estas normas. Con esto finalizo. Muchas gracias a todos por su atención. Recuerden que cualquier consulta la pueden realizar en el chat. Y ahora, como bien lo señaló Juan Carlos, entiendo que vamos a invitar a los colegas de Focal a una mesa redonda virtual donde se discutirán los principales temas revisados en la encuesta. Y bueno, en este momento voy a dejar de compartir. Y vamos a pasar a la sección de preguntas. Ahora vamos a invitar a nuestro querido Heriberto Enrique Vilera de Nacimiento.
donde le vamos a hacer la primera pregunta, ¿no? Y acá, Heriberto, entendemos que con el teletrabajo en Brasil se han identificado ahorros de costos y gastos administrativos. Por favor, ¿nos podrías compartir esta experiencia y cómo han beneficiado a las NIC-CCP al manejo de la información financiera para atender la pandemia? Adelante, Heriberto. Muito boa tarde. Parabéns, Bianca, pela apresentação, pela pesquisa muito interessante que foi realizada. Também aproveito para parabenizar a condução do fórum, né, do Focal, pela Magdalena, pela Cíntia, desde que tive a oportunidade de passar, né, a presidência do Fórum do Brasil para a Magdalena, e ela também vem conduzindo esse fórum desde então, né? E também aproveitando para desejar o maior êxito para o nosso colega do México, que vai assumir a presidência. Bom, a respeito a respecto de las informaciones y los impactos que nosotros conseguimos mezclar de la adopción del teletrabajo, por meio do sistema de custos do governo federal, que tivemos uma redução dos custos de funcionamento da máquina administrativa, né, de 10%, com exceção do Ministério da Saúde, por questões óbvias, né? O gasto com saúde cresceu, porém, isolando a área da saúde, nas demais áreas do governo, nós tivemos, com a adoção do teletrabalho, uma redução significativa aí de, em média, 10% dos custos. E aí a gente envolve, por exemplo, custo de serviços de terceiros, né, de contratações, uma queda de 11%, água, esgoto, energia elétrica, uma queda de 19%, gasto de diárias e passagens aéreas, por exemplo, reduzimos nossos custos em 31%. Telefonia, reduzimos os nossos custos em 18%. Então, isso demonstra, por meio do nosso sistema de custos, né, que a adoção do teletrabalho produziu efeitos significativos na redução dos custos administrativos. Isso representou, no ano passado, $1 bilhão de dólares, né, 1 mil milhões de dólares, esses 10%. E o melhor, né, falando aqui um pouco sobre a nossa área da contabilidade e de finanças como um todo, as áreas de finanças elas não tiveram impacto com a adoção do teletrabalho. Graças a Deus a gente conseguiu fluir muito bem. A nossa área é extremamente já tecnológica, né, razoavelmente modernizada, então não tivemos impactos significativos na adoção do teletrabalho. Então essa redução de custos associada à ausência de impacto, talvez até uma melhoria dos resultados, da qualidade do trabalho, permite-nos concluir que melhorou, né, a eficiência, melhorou a produtividade a partir da adoção do teletrabalho aqui no governo federal brasileiro. Muito obrigado pela pergunta. Muchas gracias, Heriberto. Cifras muy, muy importantes de los ahorros y, como tú bien lo mencionas, ¿no?, la eficiencia que se ha generado a través de esta nueva modalidad. Ahora vamos a dar el paso a nuestro querido Juan Torres García, representante de México. Y acá la pregunta que le queremos hacer a Juan es, la pandemia por COVID-19 ha demandado que se realicen varios análisis de impacto fiscal y su incidencia en los estados financieros. Por favor, ¿nos podrías compartir tu experiencia y los principales desafíos identificados? Muchas gracias, Bianca. Muchas gracias a todos. Saludos desde México. Bien, pues quisiera comentar en el tema del análisis del impacto fiscal desde nuestro país, pues ha concentrado en un análisis constante de la posición financiera del sector público, así como también de la deuda pública. Prácticamente un análisis de la posición de nuestras finanzas públicas ha permitido aminorar efectos de propagación de la enfermedad del COVID-19 y obviamente apoyar la recuperación de las actividades económicas del país. Prácticamente la estrategia ha buscado este equilibrio entre una necesidad de apoyar a la economía familiar, a la economía de las pequeñas empresas e impulsar la economía por sectores. Y al mismo tiempo atender el tema de salud, ¿no?, tan relevante. ¿Qué
¿Qué hemos querido hacer como país? No hablo por todos, pero la verdad es que son muchas áreas las que intervienen en nuestro país. Es mantener la disciplina, la prudencia en la política fiscal. Una estrategia clara es que la deuda se mantenga en términos de porcentaje de Producto Interno Bruto para poder contar con fundamentos macroeconómicos los más sólidos posibles ante este escenario económico adverso del que no tenemos aún un momento de fin. Se buscó también mejorar eficiencia recaudatoria sin más impuestos, generar ahorros presupuestarios. Me parece que todas estas medidas venían implementándose desde el comienzo de la actual administración como medidas para lograr espacios para mejorar las condiciones y disminuir la desigualdad en nuestro país. También se establecieron pues, políticas de ingreso y gasto público orientadas a ampliar este espacio en programas y proyectos prioritarios en el país. Se plantearon pues, tratar de financiarnos con activos disponibles. Recuerdo una medida de fideicomisos que ya habían cumplido con su objeto, y entonces, bueno, pues obviamente recuperar un poco esos recursos y enfocarlos a la emergencia, entre otras medidas. Se ha buscado apoyar, no solamente es la federación, son gobiernos subnacionales, entonces también pues ministrar de manera oportuna, inclusive a veces anticipadamente, recursos a los que está obligado la federación, pues también para darles margen de liquidez y que se puedan tomar medidas más oportunas. Los análisis pues han requerido un análisis fuerte de variables macro, tasas de interés, costos financieros, tipo de cambio, la incertidumbre, la magnitud de la incertidumbre, establecer modelos, restricciones legales y demás, que finalmente se han traducido en medidas en el sector salud, estabilidad financiera y apoyos, ¿no?, en general a la economía. En el sector salud, obviamente, traemos un aparato de salud desarticulado, entonces el enfoque del presidente ha sido equipar, comprar materiales, ahora con el mecanismo de vacunas, fortalecer las capacidades de personal en las clínicas y ampliar también la infraestructura. Entonces, hemos tenido mucho movimiento. Apoyos a la economía, pues microcréditos, facilidades de pago y programas sociales enfocados a la economía familiar. Yo creo que todo este entorno, toda esta incertidumbre, pues nos ha estado impactando desde el momento en que hemos tenido que abandonar oficinas o en cierto grado abandonarlas fuertemente al principio, ahorita un poco menos, y obviamente ha generado en los primeros 2 meses, yo creo que en lo que tuvimos un ajuste, cierto retraso en captar información, que ahora ya la tenemos cada vez más clara con toda la colaboración de docentes públicos que nos proporcionan información a distancia. Y bueno, me parece que ya estamos en mejores condiciones. Los sistemas han sido suficientemente flexibles para permitir la comunicación a distancia. Entonces, bueno, estamos en este mecanismo de mejorar cada vez nuestra revelación de información en nuestros estados financieros con ayuda de la expertise de las áreas importantes de gobierno, nuestra área de planeación, nuestra área de crédito público, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso podría comentar Bianca sobre esta pregunta. Muchísimas gracias, Juan. De igual forma, queremos continuar en esta discusión con usted. Y sabemos que en México, ante la disminución de los ingresos, se realizaron evaluaciones de pago de préstamos externos, analizando su incidencia en los estados financieros con el objetivo de no incurrir en deuda externa y en deuda interna, ¿no? Y así mantener niveles de deuda de la posición financiera neta sostenible. En este sentido, agradecemos gentilmente si nos podrías contar más sobre este proceso de análisis y sus principales beneficios que pudieron identificar en México. Bien. Tal vez como había comentado un poco previamente, creo que el trabajo ha estado muy dirigido también a un tema de austeridad, de orientación del gasto, previo a la pandemia inclusive, obviamente para aprovechar todos estos recursos, abrir una brecha de recursos disponibles para que pudiera fortalecerse la economía nacional. Entonces se han estado haciendo múltiples acciones. En la parte de los ingresos, me parece que con las medidas que se han tomado, al menos en términos nominales, se ha mantenido el ingreso. Hay resultados ahí que nos han apoyado en esa parte, y la reorientación del gasto también nos ha ayudado mucho a evitar pues quiebre de la liquidez en el país, ¿no? Existe coordinación entre diferentes instancias, tanto de estudio del ingreso como estudio del gasto, de análisis de ambos componentes, como para evitar un desbalance
en la liquidez, o sea, en los flujos. Entonces, este análisis ha sido cada vez más permanente. Era constante, pero pues constante me refiero a tal vez cada mes, 2 meses, estar haciendo pronósticos en el tiempo, cuándo se iban a dar requerimientos de recursos, y finalmente, pues ahora son más constantes por tanta movilidad en el mercado y en la economía en general. En materia de deuda, la unidad de crédito público se ha concentrado en mejorar el perfil de vencimientos, asegurar un buen funcionamiento y obviamente pues también del mercado local de deuda. O sea, no solamente es un tema de no hacer crecer la deuda, sino también de proveer o de buscar mecanismos que garanticen liquidez, ¿no? Entonces, buscar cubrir necesidades de financiamiento del gobierno federal a los menores costos posibles, estar usando de manera estratégica el crédito externo para cubrir ciertos momentos críticos, y obviamente todas estas acciones y objetivos permitieron financiar al gobierno federal y mantener una estructura sólida de sus pasivos. La política de deuda también se dirigió a apoyar pues, esfuerzos de finanzas públicas para la atención oportuna, obviamente. Es una de las fuentes que permiten financiar pues estas necesidades que se han generado recientemente. Y bueno, y a su vez este esquema que comentaba de estar apoyando el mercado para evitar que la liquidez afecte los mercados financieros también nacionales. La deuda interna, pues se han ajustado calendarios en mecanismos de subastas, se han realizado colocaciones, se han hecho trabajos en nuevos mercados de deuda para mejorar perfil de vencimiento, diversificar inversionistas. Bueno, me parece que estoy enumerando actividades en cosas muy concretas. Obviamente son más acciones las que se han hecho, cada una con cierta relevancia y con cierto foco para atender la contingencia, ¿no? Entonces, pero lo importante es que se ha diversificado un poco este escenario de largo plazo, privilegiar el largo plazo en los financiamientos ante un esquema que traemos más de corto plazo y más hacia moneda nacional, pues también para proteger el tipo de cambio, ¿no? Obviamente, pues todo esto nos ha estado impactando la volatilidad en los mercados financieros, la incertidumbre que seguimos presentando todos, y bueno, pues nuestras áreas de planeación hacendaria y crédito público, pues constantemente están analizando la oferta y demanda de valores en el mercado para encontrar, pues, en qué momento la incursión de un instrumento es más valiosa para poder afrontar, ¿no? Entonces, en términos generales, la política hacendaria, pues, se ha sustentado en esto, en gasto eficiente, digo, nada más para ir concluyendo un poco, austeridad, fortalecimiento de fuentes de ingreso, uso de estos activos financieros que podrían tener un mejor uso, manejo prudente de la deuda, ¿no? Y obviamente el reto para nuestras áreas contables pues ha tenido muchas aristas, desde buscar identificar registros contables de pasivos que no son tan recientes, determinación de registros específicos ante algunos instrumentos de deuda que son un poco más novedosos, y obviamente el acercamiento con nuestras áreas como de crédito público y planeación pues nos ayuda a tener elementos, o sea, no estamos solos en esta actividad. Entonces, la profesionalización de las diferentes áreas es muy relevante. Entonces, bueno, es lo que podría comentar, Bianca. Muchísimas gracias, Juan. Definitivamente notamos que hay todo un esfuerzo para poder tener escenarios más precisos para poder manejar la información y la toma de decisiones. Muchas gracias nuevamente. Ahora vamos a invitar a María Soledad Frindrada, ¿sí? Representante de Chile. María Soledad, queremos preguntarte, entendemos que en Chile se han reacomodado los sistemas financieros contables para integrar las compras ante la pandemia por COVID-19. Por favor, ¿nos podrías compartir cuál ha sido la principal motivación para realizar este proceso y cuáles se prevén que sean los principales beneficios? Adelante. Muchas gracias, Bianca. Muy buenas tardes a todos los integrantes del panel y los que nos siguen a través de las redes. En relación a la consulta, yo diría, Bianca, que una de las principales medidas que ha adoptado el gobierno de Chile a nivel de procesos ha sido el pago centralizado de las facturas electrónicas, que consiste, como su nombre lo dice, en que Tesorería General de la República paga directamente las facturas que emiten los proveedores de bienes y servicios de los órganos de la administración del Estado, sin necesidad de traspasar estos recursos a las cuentas corrientes de los servicios obligados a los pagos, con el consiguiente ahorro de tiempo que ello conlleva.
¿Cómo opera este sistema? ¿Cómo se posibilitó? Se posibilitó a través de la integración en un gran sistema de los sistemas particulares que tenían los servicios públicos y que principalmente eran Chilecompras, que es el organismo a través del cual se realiza el proceso de las compras y que tiene un portal para ello, la integración del sistema de servicio de impuestos internos, de la Dirección de Presupuestos y de la Tesorería General de la República. Ahora, ¿cuál fue la motivación? ¿Por qué nace esta necesidad de crear este sistema de pago centralizado? La verdad es que esto nace en 2019 con la finalidad específica de ponerse al día. Los servicios públicos estaban atrasados en el pago a los proveedores y ello no era eficiente desde el punto de vista del uso de los recursos y, por cierto, tampoco para las pymes que estaban involucradas y que eran acreedores de estos pagos. Pero en el año 2020, con ocasión de la pandemia, se vio la necesidad de transformar esta medida, este gran sistema de pago centralizado, en una medida permanente. Y hoy la mayor cantidad de las compras se realizan a través de, los pagos se realizan a través de este sistema centralizado. En suma, yo diría, y me gustaría compartir con ustedes, que las ventajas han sido básicamente las siguientes. En primer lugar, ha permitido dar cumplimiento fiel a la ley, que ordena el pago a los proveedores en un plazo no superior a 30 días. En segundo lugar, ha permitido impulsar e incentivar la economía con el ahorro de tiempo que esto conlleva, tal como veíamos antes, sobre todo porque uno de los sectores más afectados con esta pandemia han sido las pymes en nuestro país. Y en tercer lugar, también ha sido muy importante que ha permitido una mayor o una mejor programación y optimización de la caja del Estado, evitando que los recursos se encuentren aposados en las cuentas corrientes de los servicios públicos, y así hacerlo más eficiente. Ahora, me gustaría compartir con ustedes que para la Contraloría General de la República ha sido muy importante este sistema y ha aprovechado, a propósito de él, de cumplir con una de sus funciones, que es velar por la correcta ejecución de los recursos públicos. Y ha emitido unos informes, que son los informes COVID. Los hemos emitido durante el año 2020, periódicamente, gracias a que le requerimos a la Dirección de Presupuesto que nos habilitara en este sistema que forma parte de lo que llama Dirección de Presupuesto SICFE, una especie de marca a los recursos que gastan los servicios, y así poder trazar estos recursos desde que se emite la orden de compra hasta que se efectúa el pago efectivo. Y gracias a este marca que les señalo, un centro de costos, los servicios públicos informan a Contraloría una vez al mes y nosotros hemos podido emitir estos informes. Estos informes contienen, por una parte, el presupuesto, el cual han podido destinar los servicios para esta pandemia en el periodo que incluye el informe, y por otra parte, este informe establece cuál es lo efectivamente gastado de este presupuesto disponible por los servicios, de acuerdo con la naturaleza de los gastos. Finalmente, me gustaría señalarles que ha sido una medida muy importante, la emisión de este informe ha sido muy difundido, ha permitido dar transparencia al uso de los recursos del Estado, especialmente en estos tiempos de pandemia. Y por cierto, ha ayudado, ha servido de insumo a la autoridad para su toma de decisiones. Muchas gracias, eso es lo que puedo compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Soledad. Es realmente una información muy importante para promover la transparencia, la eficiencia y eficacia. Y aquí podemos notar la importancia de la flexibilidad de los sistemas para poder hacer reportes en temas que en principio a lo mejor no los preveíamos. Y felicitaciones por la iniciativa del pago centralizado de facturas. Ahora me gustaría invitar a Joaquín Montano, ¿sí? Él es representante de El Salvador. Y Joaquín, te queremos preguntar, ¿no? Entendemos que en El Salvador se identificó la necesidad de migrar a un nuevo SIAP y que actualmente el nuevo sistema informático que incluye presupuesto por programas con un enfoque de resultados se encuentra en proceso de desarrollo. ¿Nos podrías más comentar sobre este reto y desafío? Como no, gracias Bianca. Buenas tardes y un saludo a todos los colegas de la región. Un abrazo a todos.
Bueno, quizás todos, la mayoría de los países sabemos que entramos en diferentes procesos de mejora continua, quizás mejoras en el fortalecimiento y en la modernización del Estado. El Salvador no se ha quedado atrás en eso, no es la excepción. A través del Ministerio de Hacienda, dentro del marco del programa de fortalecimiento de la gestión fiscal y desempeño del sector público, se ha incluido la modernización de la gestión administrativa y financiera de todo el sector público. Y esto ha incluido, Bianca, una actualización, un fortalecimiento, una modernización, no solamente del marco normativo, de la ley AFI, como se conoce, de Administración Financiera Integrada, sino que también una modernización de todos los procesos, los procedimientos, y aquí es donde entra la parte que tú mencionabas del SAFI. También ha incluido la actualización y fortalecimiento de las aplicaciones informáticas que soportan los sistemas de administración financiera integrado aquí en El Salvador. Hoy por hoy estamos utilizando ese sistema de administración financiera integrado que por sus siglas se conoce como SAFI. Y acá nosotros le llamamos SAFI 1. Pues entonces se ha estado desarrollando ya por un buen tiempo, por un buen espacio de tiempo, un SAFI 2. Diseñado bajo un enfoque con tecnología GRP, totalmente automatizado. GRP, quizás la mayoría de nosotros estamos relacionados con eso, son las siglas en inglés para que se traduce planificación de recursos del gobierno. Entonces se está pensando que este diseño de este SAFI 2 no solamente integre los subsistemas tradicionales que conocemos del core financiero, como es presupuesto, inversión, tesorería y contabilidad, sino que lo nuevo de esto está en que también se están incorporando, integrando a este SAFI 2, un módulo de compras y contrataciones públicas, la administración de los bienes del Estado, la generación de nóminas o recursos humanos y también la integración con la deuda pública. Así es que creemos que este SAFI 2, bajo este diseño, bajo este enfoque, dará mejores resultados y va a producir información de mejor calidad. Ahora bien, este sistema tendrá la capacidad para vincularse o asociarse también con el Manual de Estadísticas Fiscales del Fondo Monetario Internacional. Así que nos va a permitir, por ejemplo, producir información de carácter económico, información de carácter financiera, también información presupuestaria y contable para una cantidad y diversidad de usuarios y también para organismos financieros internacionales según sus requerimientos. Este sistema también incluye reportes gerenciales que van a ser parametrizables. Es decir, que se va a poder hacer filtros de información y se va a poder producir información, por ejemplo, por tipo geográfico o por sectores o subsectores de la economía, por unidades primarias de organización, por empresas públicas, entre otros aspectos que más adelante quizás en otra oportunidad tendré tiempo para hablar. Pero en la pregunta también enfocabas tú el asunto del presupuesto por programa con enfoque de resultados. Pues bien, dentro de este sistema también está incluido este módulo nuevo de presupuesto por programa con enfoque de resultados, en donde se van a asignar y organizar los gastos del Estado por objetivos y tipos de servicio. Ya no solamente por un tipo de insumo o una lista de compra de bienes y servicios que la entidad necesita para su funcionamiento, sino más bien que va a permitir enfocar los recursos y los esfuerzos al logro de resultados específicos para la sociedad. Quizás la mayoría de nosotros está familiarizado con esta metodología del árbol de problemas o el árbol de objetivos. Pues el presupuesto por programa con enfoque de resultados está utilizando esta metodología precisamente, en donde hay un gran árbol de problemas de las comunidades y las sociedades, pero también hay un árbol de objetivos y soluciones. Así es que este presupuesto por programa con enfoque de resultados va a tener ese objetivo particular de atacar los problemas y solucionarlos para beneficio de la sociedad. Y por supuesto tiene un componente muy grande de indicadores de resultados en donde se va a medir la eficiencia de los programas en relación con sus costos. Esto es parte del nuevo SAFI o el SAFI 2 que nosotros estamos
desarrollando aquí en el país. Y por supuesto, solamente quiero mencionarte rápidamente algunos de los desafíos que estamos afrontando y algunos de estos ya los superamos. Por ejemplo, elaborar un nuevo modelo conceptual, casos de uso para cada uno de los subsistemas, hacer pruebas de integración entre todos los subsistemas para ver si soporta el ciclo financiero completo y produce los resultados que nosotros deseamos. También envuelve la ejecución de un plan piloto, un proceso de migración de saldos contables, una adecuación de la normativa vigente, la capacitación del sector público y el consecuente proceso de retroalimentación y mejoras que todo sistema requiere. Así es que sí, estamos en ese proceso aquí en el país. Es un gran reto, es un gran desafío y tenemos un buen porcentaje de logro ya en este campo. Impresionante, Joaquín. Realmente les deseamos los mejores éxitos en este nuevo SAFI 2, un proyecto muy completo, muy integrado y pues bueno, esperamos que en las futuros focales lo podamos compartir y con todos los colegas. Y ahora en la misma línea de modernización y herramientas tecnológicas, me gustaría volver a invitar a nuestro querido Heriberto, ¿sí? Y le queremos preguntar a Heriberto, ¿no? Conforme a la encuesta realizada, entendemos que el gobierno de Brasil ha desarrollado el portal de Internet adaptado a dispositivos móviles que se integra con el CIAF. Para esto permite un mayor manejo de información financiera y demás dashboard y demás información muy completa, ¿no? Entonces, Heriberto, por favor, cuéntanos en qué consiste este aplicativo móvil, este portal y cuáles son sus principales desafíos. Bom, Bianca, trata-se do nosso portal denominado Tesouro Transparente. O Tesouro Transparente é um portal que já vem sendo desenvolvido há algum tempo, né, alguns anos recentemente. E ele vem adquirindo cada vez mais informações financeiras, né? No Tesouro Nacional, a gente tem um objetivo estratégico que é transmitir à sociedade a maior quantidade de informações de uma maneira mais acessível possível, né? Nós entendemos que os cidadãos, os jornalistas, os usuários da informação precisam realmente tê-las de uma forma mais acessível possível e com base nisso a gente desenvolveu o Tesouro como um todo, né? Várias áreas do Tesouro e na contabilidade, como você disse, a gente integra o nosso CIAF com uma série de painéis que geram gráficos, que geram informações que podem ser analisadas e que podem ser acessadas por meio de dispositivo móvel, de celulares, né? Então, se você me permite compartilhar rapidamente a minha tela, eu posso te demonstrar aqui, por exemplo... Toda tuya. Deixa eu tentar aqui. Já conseguem visualizar, né? Já lo estamos vendo. Um dos painéis que nós temos dentro do Tesouro Transparente, né? Então, vocês podem verificar aqui o site tesouro-transparente.gov.br, um painel que desenvolvemos no ano passado, que é totalmente integrado com o CIAF. Ele é totalmente baseado nas informações registradas no CIAF, informações contábeis, é o de monitoramento dos gastos com o combate à Covid. Então, nós fizemos questão, né, de desenvolver esse painel que é interativo, que teve bastante aceitação, utilização pela sociedade, os diversos segmentos da sociedade. E aqui a gente demonstra, né, a gente tem duas abas, 2020 e 2021. Na aba de 2020 aqui, por exemplo, nessas linhas, os programas de governo adotados para o combate à pandemia e seus efeitos econômicos, efeitos financeiros, sociais, como, por exemplo, o auxílio emergencial às pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí aqui a gente tem uma coluna do que foi planejado para se gastar, né, com esses programas e também o que foi efetivamente pago, fazendo essa comparação, e as demais linhas aqui de programas desenvolvidos para o combate à pandemia. E depois, seguindo nesse painel, a gente tem as áreas de governo, os órgãos do governo que fizeram a execução. Então, por exemplo, aqui, ao clicar, a gente pode estabelecer algum tipo de filtro, eu posso querer dar um zoom em um programa específico, e aí ele vai filtrar e vai trazer informações específicas
em relação àquela linha que eu selecionei do painel para poder aprofundar a informação que eu desejo aprofundar, né? Então, aqui uma visão dos programas de governo, dos órgãos que executaram as políticas, das ações governamentais de uma forma mais detalhada, das fontes de recursos, como é que foram financiadas essas políticas públicas, as naturezas de despesas executadas, e, por fim, aqui, rolando nesse painel, aonde no país, né, nós tivemos a aplicação desses recursos, né? Então, recursos en el país, en las áreas, los territorios que tuvieron asistencia del gobierno federal para la ejecución de políticas también. Y de acuerdo a la descentralización de los recursos para los estados y los municipios. Podemos visualizar por estados y por municipios dónde fueron ejecutados estos recursos nacionales. Aquí las informaciones sobre la metodología, etcétera. Entonces, es un ejemplo de uno de los paneles de nuestra página Tesoro Nacional Transparente, que ustedes pueden accesarlo por el celular también, que nos permite una visualización relativamente simple, fácil de navegar, para que los usuarios vean la información y puedan navegar por estas informaciones y realizar análisis, proyecciones, y llegar a sus conclusiones de las políticas gubernamentales adoptadas. Y así puedan hacer su control social también. De esta manera procedemos por medio de pagarés. Es fácil visualizar. De esta manera conseguimos que la información sea disponibilizada y accesible al mayor número de usuarios de la información posible. Eso es una forma de promover transparencia y que genera mucho impacto en la sociedad, en la cual nosotros hoy apostamos y creemos mucho. Voy a parar de compartir ahora la pantalla. Muchísimas gracias, Heriberto. Definitivamente es información muy poderosa, muy impactante, ¿no? Y que con esto, pues, estamos muy contentos de que se continúa promoviendo la transparencia, la modernización, y aquí podemos ver el reflejo de los sistemas, del uso de la tecnología para poder que se adapte, ¿no? Que nos dé información que nosotros podemos necesitar bajo los diferentes escenarios. Y ahora queremos invitar nuevamente a Soledad, representante de Chile, ¿sí? Y queremos preguntarle, no sé si todavía, creo que se mantiene compartiendo la pantalla. No se quiere ir los dashboards, Heriberto. Me encanta el mapa, por cierto, cómo se puede ver la ubicación geográfica. Ahora sí. Ahora sí, ahora ya veo a Soledad. Bienvenida nuevamente, Soledad. Y bueno, pues ahora te queremos preguntar, porque sabemos que Chile es uno de los países que ha superado los desafíos para la correcta evaluación de inventario y del deterioro de los activos ante la pandemia. Esto es una de las encuestas, o sea, a mí cuando estaba preparando las preguntas me llamó mucho la atención porque es uno de los pocos países que respondió positivamente a esta pregunta. Y quería pedirte si por favor nos podrías compartir las principales recomendaciones y lecciones aprendidas para la evaluación y deterioro de los activos. Adelante. Claro que sí, Bianca, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, a partir del año 2016, Chile hizo una adopción indirecta en el sector público de las NIC-SP, y una de sus normas, un conjunto de ellas, indican que los organismos públicos deben registrar de manera obligatoria, a lo menos una vez al año, al cierre de cada ejercicio, los deterioros de sus activos, rebajando el valor del activo, si fuese el caso, y registrando un gasto por deterioro. Ahora, ¿qué ha pasado en Chile desde la vigencia de la norma y particularmente en el año 2020? La verdad es que yo creo, Bianca, que tenemos camino que avanzar todavía. No estamos totalmente satisfechos con la adopción y el cumplimiento de la norma en todos los servicios públicos, pero sí creo que hemos ido dando pequeños pasitos en el avance de la aplicación de la misma, que es lo que yo quisiera compartir con ustedes. A modo de ejemplo, entre el año 2016 y el año 2019,
los servicios públicos registraron un deterioro de aproximadamente 217 millones de dólares, fundamentalmente respecto del deterioro de sus activos financieros. Y esta cifra, el año 2020, se incrementó a 317 millones de dólares y fracción, es decir, desde 217 a 317. Bueno, sabemos que esto se debe, por una parte, a que efectivamente la economía ha estado resentida, ¿verdad? Y han habido cuentas o préstamos que no se han podido cobrar, pero lo que nosotros destacamos es que se haya podido registrar, que no ha sido menor en este tiempo. Por lo menos en algunos de los servicios públicos, y hemos podido captar estos datos. Y por otra parte, hemos trabajado ya hace un tiempo atrás, específicamente con el Ministerio de Obras Públicas, muy coordinadamente y de la mano, junto con Contraloría General, para que ellos puedan registrar el deterioro de la infraestructura pública. Y en este momento en particular estamos trabajando con este ministerio en el procedimiento para poder registrar los deterioros. ¿Cuál fue el diagnóstico que hicimos el 2020? El 2020 era muy tentador para el gobierno de Chile, para la Contraloría, que teníamos la atribución, el flexibilizar la aplicación de la norma e incluso poder suspenderla en su aplicación transitoriamente. Hubiera sido incluso algo esperado por los servicios. Pero creo que, como decimos en Chile, no era conveniente y les hubiésemos hecho un flaco favor. ¿Por qué? Porque si un organismo requiere apoyo financiero desde el Ministerio de Hacienda, tiene que ser capaz de demostrar que tiene cuentas o préstamos sin cobrar. Entonces, haciendo este diagnóstico, nuestra decisión fue, primero, no flexibilizar la norma, muy por el contrario, a fines de año emitimos una instrucción de cierre a todos los organismos de la administración, donde les recordamos que esta norma era obligatoria y que debían cumplirla. Por otra parte, nos hemos abocado a contestar en un tiempo lo menor posible todas las consultas que nos han ido haciendo los organismos de la administración para poder uniformar los criterios. Yo creo que eso ha sido importante, poder ir uniformando, porque el determinar el monto del deterioro no es algo fácil. Y algo que yo creo que nos ha dado muy buen resultado ha sido la capacitación. Nos hemos abocado desde el año 2016 a la fecha en capacitar a todos los funcionarios de las áreas contables y financieras. Y en particular, el año anterior, realizamos 7 cursos e-learning dirigidos a estos funcionarios. Participaron más de 1.400 funcionarios del Estado. Y tratamos de hacerlo lo más participativo posible, es decir, no solamente una charla, sino que realizar talleres prácticos, videoconferencias dirigidas, entre otras materias. Y finalmente, también apoyado en esta labor la auditoría. Han habido 2 ciclos de auditoría a lo largo de la vigencia de la norma a entidades seleccionadas, y para el 2021 está planificado otro ciclo también a entidades seleccionadas, para ver cómo vamos en el avance de la implementación de la norma. Eso es, Bianca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Soledad. Definitivamente me alegra que no hayan cedido a la tentación. Si bien es cierto, en algunas ocasiones podemos pensar que puede ser una buena oportunidad, pero realmente los pasos pequeños son los que nos llevan a tener grandes resultados. Así que felicitaciones a Chile por este gran esfuerzo. Y ahora queremos invitar a Joaquín nuevamente, ¿sí? Y queremos preguntarle, a ver, todavía no lo veo en pantalla. Bienvenido de nuevo, Joaquín. Queremos preguntarte, porque sabemos que estamos enterados, ya nos comentaste que El Salvador está en el proceso de implementación de las NIC-CCP a través de un método indirecto. Y queríamos que nos cuentes más cómo esto se está adaptando con los sistemas, cuáles son los desafíos que has podido identificar y los aspectos más relevantes del sistema. Adelante, Joaquín. Bueno, gracias. Realmente es un esfuerzo muy grande el que se está haciendo. Hemos invertido mucho tiempo, recursos y muchas actividades y tareas, como quizás los colegas de aquí de la región también que han entrado en este proceso también nos reconocen. No es fácil tratar de implementar las normas internacionales de contabilidad para el sector público, pero estamos en ello. Te comento que
la primera intención aquí en El Salvador fue una opción de la adopción directa, así full, de manera pura, las NIC-SP. Pero después de varios análisis, discusiones y reuniones que hemos tenido, se han identificado demasiados inconvenientes en el orden legal y la aplicación práctica contable para el caso de El Salvador. Tal vez no para otros países, pero para el caso de El Salvador sí representa muchos inconvenientes hacer una adopción directa de las NIC-SP. Así que hemos tomado en cuenta lecciones aprendidas de países de la región, del Foro de Contadores de América Latina, y las recomendaciones de expertos y las técnicas, y también recomendaciones de los organismos cooperantes multilaterales. Así que acá, dentro del Ministerio de Hacienda de El Salvador, se ha cambiado la decisión. Así que estamos pensando ahora y estamos haciendo esfuerzos enfocados a utilizar el método indirecto, es decir, la convergencia con las NIC-SP. De tal manera que vamos a tener normas contables que se van a pegar en la mayor medida posible a las NIC-SP, respetando la legislación local de acá de nuestro país, la propia cultura contable también que nos rige y el nivel de madurez de la gestión contable que se maneja en todas las entidades del sector público. En esto quiero decirte, no lo puedo omitir, que hemos recibido una importante asistencia técnica de parte del Fondo Monetario Internacional, del BID también y de otras agencias de cooperación, y les expresamos nuestro profundo agradecimiento por esto, porque nos están ayudando muchísimo en el esfuerzo para implementar las normas internacionales. Y te comento rápido la situación actual, cómo la tenemos en estos esfuerzos. Primero, lo que hemos hecho es emitir un acuerdo ejecutivo autorizando la implementación por convergencia, conforme a los plazos y la forma que la Dirección General de Contabilidad lo estime conveniente. Segundo, también hemos trabajado con consultores internacionales en un plan de convergencia, estableciendo plazos, estableciendo coberturas, estableciendo actores, alcances, análisis de brechas, cambios que se requieren en los procesos operativos y administrativos, lo que se va a requerir del desarrollo informático también, y también, por supuesto, las políticas contables y las necesidades de capacitación. A la vez, hemos tratado de identificar el proceso que mejor se adecue a nuestras necesidades, el proceso de implementación que sea gradual, con plazos para la aplicación de las NIC-SP que se van a implementar, considerando las características del país, sus fortalezas, sus debilidades, las metas intermedias y cómo podemos ir midiendo esto de tal manera que las entidades puedan implementarlo gradualmente cada año. Estamos pensando, Bianca y compañeros colegas que nos escuchan, que en el primer año nosotros vamos a iniciar con entidades del gobierno central para implementar un primer grupo de 4 normas internacionales. Luego, en el segundo año, se va a adicionar un segundo grupo de otras 4 normas internacionales y se van a ir incorporando otras entidades que van a ir aplicando las NIC-SP del primer grupo y así sucesivamente. Vamos a ir trabajando en el alcance y la gradualidad de la implementación de las normas internacionales. Creemos que un papel importante lo juega las políticas contables y la guía de aplicación de las normas internacionales que nosotros emitamos para nuestras entidades del sector público salvadoreño. Así que hemos trabajado en un documento que establece la aplicación muy específica de párrafos seleccionados de las NIC-SP y hemos explicado en ese mismo documento las excepciones de los párrafos que por el momento no los vamos a aplicar por distintos motivos de carácter legal y de carácter técnico. Creemos que el documento es muy completo y razonable para que las entidades comiencen a trabajar en base a normas internacionales de contabilidad. Y así te podría mencionar también otros documentos y acciones importantes que hemos tomado, por ejemplo, la generación de un nuevo plan de cuentas contables asociado, vinculado con el Manual de Estadísticas Fiscales del Fondo Monetario. Hemos trabajado en un nuevo descriptor de cuentas, en un marco teórico conceptual basado en NIC-SP y finalmente
hemos trabajado y tenemos ya a la disposición la preparación de servidores virtuales para iniciar la divulgación y la capacitación virtual a gerentes financieros, a contadores institucionales y a todos los auditores del sector público. Así que ese es el esfuerzo que estamos haciendo y lo que podría compartirte ante tu pregunta. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, no, definitivamente uno tiene que buscar el mecanismo que mejor se adapte a todo este proyecto que es tan grande y tan impactante en las cuentas nacionales, ¿no? También me complace mucho saber que el contacto con Focal, los colegas de la red, se hayan podido orientar en los beneficios y desafíos que se puedan enfrentar en este proceso. Así que, bueno, nuevamente muchas felicitaciones y éxitos en este gran proyecto y me alegra mucho haber compartido contigo en esta sesión. Y ahora quiero dar a ti muchas gracias. Y ahora quiero dar una gentil bienvenida a nuestra querida Magdalena Vicuña. Vamos a preguntarte, Magdalena, porque sabemos que para la presentación de información financiera, el 50% de los países de Focal realizan un proceso de agregación y consolidación, entre ellos Chile y Ecuador. En este sentido, entendemos que Ecuador tiene un módulo de agregación y consolidación en que aquellas entidades fuera del presupuesto general cargan información. Y nos gustaría invitarte a que nos cuentes cómo se desarrolla este proceso y los principales desafíos que se han enfrentado. Adelante, Magdalena. Muchas gracias, querida Bianca. Yo quiero, en primer lugar, agradecer al BID, en especial a nuestra querida amiga Bianca Merchán, quien siempre nos acompaña y se preocupa porque los eventos de Focal se desarrollen de la mejor manera. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que es nuestra madrina. Bueno, gracias a ella, cada Bella, muchas gracias. Va dejando un recuerdo. En este 7º Focal nos ayudó así en tiempos récord con la publicación de los resultados de la encuesta, los mismos que fueron presentados en este evento y que serán entregados a todos ustedes. Ya entrando en materia de la pregunta, bueno, pues creo que precisamente estos 7 foros que hemos tenido de la red de contadores nos ha servido a todos los países para ir acogiendo las buenas prácticas de los países que nos llevan la delantera y no cometer errores que tal vez ciertos países cometieron, ¿no es cierto? Esto ha sido muy útil. Yo creo que ese es uno de los objetivos primordiales de Focal, ir compartiendo las experiencias, digamos, ir intercambiando todos los temas en los que los países ya han hecho prueba y han visto la realidad y comparten al resto de países para que no suceda lo mismo que sucedió donde ellos. Entonces, al oír a los compañeros todos los avances que hemos tenido desde el primer Focal hasta la fecha de hoy, pues es muy interesante, es muy emocionante para nosotros porque vemos que esta red ha servido de mucho. En cuanto al Ecuador, nosotros estamos en el proceso de convergencia a normas internacionales de contabilidad del sector público. Estamos amparados, estamos cobijados bajo una norma que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su reglamento y la norma técnica del Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Ahí nos dan todos los instrumentos para nuestra actividad, digamos. En el código ya se establece cuál será la norma aplicable. En el reglamento incluso se dice que la norma aplicable de contabilidad gubernamental serán las normas internacionales de contabilidad del sector público. Entonces, en función de eso, hemos venido trabajando en el proceso de convergencia, apoyados por nuestros amigos del BID. Y, como digo, hemos tenido muchísimas experiencias, hemos realizado pasantías a los países amigos que nos llevaban la delantera, digamos. Hemos tenido el apoyo para el seguimiento del proyecto. Primero hicimos un diagnóstico también con el apoyo del BID. Hicimos el diagnóstico de brechas entre nuestra norma y la norma internacional y en función de eso hemos venido haciendo precisamente una incorporación paulatina de la norma en nuestra norma nacional.
No escogimos el método directo, sino el indirecto, y por lo tanto, en primer lugar, en el 2016 dimos prioridad a todo lo que era propiedad, planta y equipo. Seguimos trabajando durante los años y en enero de este año ya emitimos la norma ya casi completa bajo NIGSP. Todavía nos faltan unas 6 normas, pero en cuanto a la agregación y la consolidación a la que se refiere la pregunta, pues hemos tenido la suerte también, porque así rezan nuestras normas, de que el Ministerio de Economía y Finanzas debe proveer de un sistema informático. Tenemos un sistema informático integrado de las finanzas públicas en el que transaccionan todas las entidades del presupuesto general del Estado. En esa herramienta podemos obtener estados financieros del sector de la administración central y de universidades. Y ahí viene un primer proceso de agregación y consolidación. Pero dentro de esta herramienta también existe el módulo de agregación y consolidación, en el que precisamente, de acuerdo a lo que dispone nuestra norma, todas las entidades que son fuera del PGE, es decir, los gobiernos subnacionales, las empresas públicas, entidades de seguridad social, la banca pública, deben cargar la información en esta herramienta. Luego se hace el proceso, se ha capacitado a las entidades en este proceso de carga de información y es para ellas ya un proceso sencillo. Tienen la obligatoriedad de cargar mensualmente la información, tanto los gobiernos autónomos como las empresas. En la época de pandemia que estuvimos viviendo, prácticamente sí tuvimos problemas, a pesar de ser un proceso sencillo, porque como hubo el confinamiento, los funcionarios de los gobiernos autónomos no tenían la información como para poder cargarla. El año pasado, digamos, para hacer los estados financieros 2020, sí hemos tenido varios problemas. Incluso podemos decir que de una cobertura que teníamos hasta el año 2019 de casi el 99% de entidades, este año logramos con muchísimo esfuerzo por parte de todos los compañeros de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental de alcanzar un 96% de la cobertura en los estados financieros del año 2020. Entonces, como decía, el ministerio dota de esa herramienta. Lo ideal para no tener estos problemas, como siempre hemos dicho, sería que todas las entidades transaccionen en la misma, pero por la autonomía que tienen los gobiernos subnacionales, ellos tienen sus propios sistemas. Peor aún, las empresas públicas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, no están obligados a llevar la normativa que dicta el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que tienen sus propias normas, pero sí dice la norma de ellos que deben llevar norma internacional, es decir, las normas de información financiera. Pero nosotros estamos regulando ese tema también porque hay muchas empresas que no son propiamente empresas que producen, son empresas que se han creado y que precisamente son empresas que viven del aporte del presupuesto general del Estado. Son empresas, entidades gastadoras. A esas les hemos definido para que también lleven bajo NIGSP. Es el proceso de carga de las empresas que no llevan la misma normativa y el plan de cuentas es uno de los obstáculos para conseguir el 100% de la cobertura, porque como tenemos diferente plan de cuentas, el proceso de homologación entre las cuentas de las empresas públicas y las del plan de cuentas general lleva algún tiempo. Sin embargo, la subsecretaría da el suficiente asesoramiento a todas las entidades y cada vez vamos incrementando. Hasta el año 2019 incrementamos mucho la cobertura, pero por el tema de la pandemia, bueno, este año se vio un poco reducido. El proceso es muy sencillo porque, como digo, cargan el balance de comprobación, cargan al inicio el asiento de apertura, el presupuesto inicial, luego cada mes el balance de comprobación, la ejecución presupuestaria y las transacciones recíprocas. El sistema lo que hace es
validar la información porque tiene muchas validaciones para que se cumpla con la normativa. Cuando hay muchos errores en la información, no le acepta, la entidad ya sabe qué es lo que tiene que corregir y luego, bueno, cuando ya pasa el margen de error que se pone, carga la información. La oportunidad quisiéramos que sea mensual para poder tener estados financieros del sector público no financiero de manera mensual. No lo podemos lograr porque, como digo, ya dependemos de la voluntad de los organismos subnacionales y de las empresas públicas. Sin embargo, de las entidades que conforman el presupuesto general del Estado, los estados financieros los tenemos casi en línea. Esto es lo que podría comentar con ustedes, queridos amigos, y pues a las órdenes. Muchísimas gracias, Magdalena. Bueno, primero que nada quería agradecerte por tus palabras. Realmente todo esto es con mucho cariño y de parte de todo el BID, de todos mis colegas en los diferentes países, pues para nosotros es un gran placer poderles acompañar a los gobiernos en todo este proceso de modernización y transparencia en la implementación de normas internacionales. Así que nuevamente muchísimas gracias y bueno, seguimos trabajando para poder fortalecer todo este proceso. Querida Maggie, muchísimas gracias por tu pregunta. Definitivamente es un proyecto muy grande. Desde 2016 se ha venido avanzando y sabemos y hemos podido conocer todos los avances que el Ecuador ha venido realizando en todo el proceso de implementación, las normas, las directrices, los sistemas, y definitivamente el 2020 tuvo sus desafíos particulares, ¿no? Entonces, entre todos los desafíos en el proceso de agregación y consolidación de las NICSP, tú mencionaste, ¿no? Todo el tema de la institucionalidad y jurisdicción de las entidades, el tema de que cada uno tiene sus propios planes de cuentas, las normativas de las entidades, la voluntad de los subnacionales. Y en esta misma línea quería continuar la pregunta, ¿no? Porque tú sabes que el 70% de los países realizan un proceso de agregación y consolidación por sectores. ¿Y tú cuál pensarías que es el principal beneficio de este método, ¿no? Porque Ecuador es uno de los países. De acuerdo, me acaban de decir que nos quedan pocos minutos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me podrías contar cuál crees que es el principal beneficio. Adelante. Claro, rápidamente. Nosotros, para hacer el proceso de agregación y consolidación, tenemos como pivot todos los estados financieros del PGE. A ese le vamos añadiendo el resto de sectores, por ejemplo, todo lo que es gobiernos autónomos descentralizados, y vamos haciendo el proceso de eliminación de transacciones recíprocas. Luego incorporamos las empresas y al último tenemos ya un estado financiero consolidado del sector público no financiero. En una reforma que se hizo el año anterior, las entidades de seguridad social ya no son parte del sector público no financiero, son otro sector. Pero nuestra norma dice que la subsecretaría debe elaborar estados financieros agregados y consolidados independientes del sector público no financiero y del sector público financiero. Por lo tanto, ahora que tenemos el nuevo sector, que es entidades de seguridad social independiente, deberíamos hacer tres estados financieros agregados y consolidados. La ventaja es que pues, cuando haces la agregación y consolidación por sectores, tenemos una verificación de que se eliminan el mayor número de transacciones recíprocas, lo que no sucede cuando se hace un estado financiero individual. El porcentaje que se elimina es mínimo. En cambio, si tomamos, por ejemplo, lo que es la administración central, el presupuesto general del Estado, con los municipios, consejos provinciales, gobiernos rurales, parroquiales rurales, el porcentaje de eliminación de transacciones recíprocas es mucho más alto. Esa vería yo como una ventaja. Muchísimas gracias, Magdalena. Nos quedamos con el principal beneficio, la eliminación de transacciones recíprocas. Y ahora sé que estamos cortos de tiempo y le doy la palabra a Juan Carlos para avanzar con todo el proceso de preguntas y respuestas de todos los participantes en la sesión. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Bianca. A ver, desafortunadamente no tenemos muchas preguntas. Hay una primera pregunta para Soledad en Chile, donde dice, ¿podría comentarnos si el mecanismo de pagos que se implementaron se hace en el entorno de cuenta única y si tuvieron que actualizar el marco normativo existente? Muchas gracias, Juan Carlos, por transmitirme la pregunta.
Mira, al respecto les podemos contar que no estamos funcionando, Chile no necesitó funcionar con una cuenta única. Los pagos descentralizados a los proveedores se hace desde la cuenta principal, pero se mantienen las cuentas subsidiarias de los servicios públicos. Estas no se han eliminado. Por ejemplo, hoy día las remuneraciones se siguen pagando mediante la transferencia que se hace desde la cuenta única a las subsidiarias, y cada servicio desde sus cuentas subsidiarias paga las remuneraciones de sus funcionarios. Eso por una parte. Y en cuanto al sistema normativo, les podemos comentar que no fue necesario adaptar o modificar las normas ni incorporar una norma adicional con el marco normativo existente, que en Chile es básicamente un decreto ley, el 1263 del año 75. Se estimó que la Dirección de Presupuesto contaba con atribuciones para establecer este sistema de pago centralizado. Hubo consultas sobre la legalidad de este sistema a Contraloría General, y esa fue la respuesta que dio la Contraloría, que la DIPRES tenía estas atribuciones con el marco legal vigente. Muchas gracias, Juan Carlos. Mil gracias, Soledad. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora y ya estamos casi a término para cerrar. Quería hacer un breve resumen de lo que vimos hoy. Bueno, de la encuesta destaco que el 63% de los países se vieron afectados por la pandemia y que significó esfuerzos importantes en adecuar sus sistemas. Entiendo que el 31% los tuvieron que hacer. También la pandemia sirvió para que el 90% de los países realizaran análisis de sus impactos. Con relación a la implementación de NIC-SP, vemos que la gran mayoría de países está usando o está en camino de ir por el método indirecto, el método de convergencia. Casi el 90% de los países tienen el método de devengo, lo cual ya es un avance importante para la implementación de las normas. El 75% de los países está en un proceso de implementación gradual, con lo cual es consistente. Después vimos la experiencia de Brasil, donde básicamente nos presentaron cómo fue el manejo por la pandemia a raíz de la disminución de sus ingresos y cómo los análisis que realizaron les permitieron manejar sus finanzas con una eficiencia y mejoró la productividad, digamos, a raíz de la pandemia. Y vimos el portal de tesoro transparente que tiene Brasil, que es un paso importantísimo para dar transparencia al uso de los recursos públicos. En el caso de México vimos cómo por la reducción de sus ingresos se vieron obligados a controlar el gasto y trataron de buscar mecanismos diferentes para mantener la liquidez en los mercados usando recursos que tenían otros fideicomisos, y para esto la contabilidad fue indispensable para poder lograr ese fin que perseguía. En el caso de Chile vimos la experiencia del pago centralizado de facturas electrónicas. Eso fue un proceso que iniciaron en 2019, pero la pandemia los obligó a acelerar el proceso y a mantenerlo de una forma general. Es un gran avance. Y vimos también cómo Chile, a raíz de la pandemia, no flexibilizó sus normas en materia de valoración de activos y lograron tener registros oportunos y eficientes con el tema de los activos. Salvador nos comentó su experiencia de comenzar un proceso de análisis de todos sus procesos gubernamentales y están desarrollando un nuevo sistema bajo GRP y están en el proceso de acompañar esa adopción el desarrollo del sistema con la adopción de las normas internacionales de contabilidad del sector público bajo el método indirecto, lo cual es un proceso que ha adelantado a varios países. Entonces nos parece muy útil que puedan compartir experiencia El Salvador con países similares como Ecuador, Panamá, otros países de la región que han hecho recientemente estos procesos. Finalmente, Magdalena nos compartió su experiencia en el tema de agregación y consolidación, donde nos menciona que el hacerlo por sectores básicamente le permite eliminar el mayor número de transacciones recíprocas. Creo que ha sido muy interesante todas estas experiencias que hemos escuchado. Y bueno, para terminar, nuevamente agradecerles a todos su participación y creo que estamos terminando justo a tiempo para el próximo módulo. Muchísimas gracias a todos por su participación.